¿Alguna vez te has despertado sintiendo que el mundo entero está en tu contra? ¿Has sentido que tus problemas te rodean como un ejército invisible y que cada paso que das parece vigilado por el miedo, la incertidumbre o la traición? ¿Y si justo al abrir los ojos por la mañana, en lugar de paz, te invade la ansiedad por lo que podría salir mal hoy? ¿Y si te dijera que existe una oración escondida en los primeros salmos, un clamor matutino escrito en medio del peligro, que tiene el poder de blindar tu alma con la confianza de un guerrero y cubrir tu día con la protección de Dios mismo? El Salmo 3 no es una simple plegaria. Es el grito del corazón de un hombre perseguido, rodeado por enemigos, traicionado por los suyos, pero que, aún así, se atreve a decir: tú, oh Señor, eres escudo alrededor de mí. Es una declaración de guerra contra el temor, una afirmación de fe cuando todo parece perdido, un refugio poderoso para quien necesita comenzar el día con fuerza espiritual y claridad divina. Hay un secreto espiritual oculto en este salmo que muchos leen por encima sin entender su impacto. Pero hoy, si permaneces conmigo hasta el final, vas a descubrir cómo esa misma oración que salió de los labios de David puede convertirse en tu escudo personal en medio de tus batallas diarias. Esta palabra puede cambiar tu forma de orar, tu forma de enfrentar los conflictos y tu forma de confiar cuando nada tiene sentido. ¿Sabías que la mayoría de los cristianos no oran al despertar? Muchos salen a la vida sin protección espiritual, sin consagrar su jornada al Señor, y luego se preguntan por qué todo parece desmoronarse. Pero tú no estás aquí por casualidad. Dios te ha traído hoy porque quiere enseñarte cómo comenzar cada día en victoria. Prepárate, porque en los próximos minutos vas a entender por qué este salmo fue escrito en el momento más oscuro de la vida de David, y cómo eso se conecta con tus propios momentos de crisis, cómo orar con autoridad y seguridad, incluso cuando estás rodeado de enemigos invisibles, qué hacer cuando te traicionan las personas que más amas, y cómo seguir confiando en Dios sin endurecer tu corazón, cómo activar la protección divina cada mañana, incluso antes de salir de casa. Este video será como un manto espiritual cubriéndote desde la cabeza hasta los pies. Pero hay algo más. En el penúltimo mensaje, revelaré un principio escondido en el versículo final del Salmo 3, que podría ser la clave para desbloquear una bendición específica que Dios ya ha preparado para ti. Por eso, no te vayas antes del final. Ahora, antes de comenzar este estudio tan especial, quiero invitarte a hacer algo simbólico, pero poderoso. Comenta ahora mismo la frase "paz en Cristo" aquí abajo. Es nuestra contraseña espiritual, la señal que nos une como comunidad de fe. Cada comentario es un acto de compromiso. Estás diciendo públicamente: Señor, quiero comenzar este día bajo tu protección. Y si este vídeo llega a tu corazón, dale me gusta ahora mismo. Esto no es un simple gesto. Cada me gusta obliga al algoritmo de YouTube a mostrar esta oración a más personas que necesitan urgentemente escuchar la voz de Dios. Tú puedes ser el canal por el cual otros se salven de la desesperación. ¿Aún no estás suscrito? Hoy es el momento. Este canal es una fuente de alimento espiritual para miles de personas que no tienen iglesia o que están heridas por la vida. Suscribirte no solo te bendice a ti, sino que te convierte en parte activa de una familia que busca a Dios con pasión. Así que comenta "paz en Cristo". Suscríbete si aún no lo has hecho y prepárate, porque la oración que estás a punto de escuchar podría ser la armadura espiritual que te ha estado faltando. Al final, incluso te pediré que permanezcas unos minutos en silencio con la música final, en un momento de adoración profunda. Este no será solo un video, será un encuentro sagrado entre tú y el Espíritu de Dios. Estamos por comenzar. Para comprender la verdadera fuerza espiritual de este salmo,
Primero debemos detenernos en su contexto. No fue escrito en un momento de calma ni en un lugar de paz. Fue escrito cuando David, el ungido de Dios, el hombre conforme al corazón de Jehová, estaba huyendo de su propio hijo, Absalón. Imagina ese dolor. Ser traicionado por la sangre de tu sangre, no por un enemigo externo, sino por alguien a quien criaste, alguien a quien amaste. Esa traición es una de las más profundas que un ser humano puede experimentar. Este es un mensaje poderoso para muchos que escuchan este video ahora mismo. Tú también puedes estar enfrentando traiciones dentro de tu propia casa. Palabras duras de un hijo, desprecio de un familiar, malentendidos que rompieron relaciones que parecían eternas, y sientes que esa herida no cicatriza. Pero aquí está el punto crucial. David no permitió que el dolor lo destruyera espiritualmente. En lugar de rendirse al resentimiento o a la desesperación, él levantó su voz a Dios y escribió una oración que cambiaría la historia. Oh Señor, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Salmo 3:1. David no negó su realidad. Él sabía que estaba rodeado, que los enemigos se habían multiplicado. Incluso muchos decían que no había salvación para él. Pero en medio de ese caos, él hizo algo que muchos no hacen. Confesó la verdad espiritual por encima de la verdad circunstancial. Y aquí hay un principio para ti. Cada mañana, cuando despiertes y veas tus problemas, tus deudas, tus enemigos, tus enfermedades o tus emociones, debes decidir qué verdad será la que gobierne tu día. ¿La verdad de las circunstancias o la verdad de la promesa de Dios? ¿Te guiará a lo que ves o lo que Dios ha dicho? David no ignoró su dolor, pero tampoco lo convirtió en su Dios. En medio de su desesperación dijo: «Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza». Salmo 3:3. ¿Qué declaración más poderosa para comenzar el día? ¿Puedes decir eso hoy, aun cuando tu entorno no ha cambiado? ¿Puedes abrir los ojos y proclamar: «Tú, Señor, eres mi escudo»? Esta frase es más que poesía. Es una proclamación espiritual de protección. Es como decir: aunque mis enemigos me busquen, no me encontrarán vulnerable, porque el Señor me ha rodeado. Y aquí es donde entra el poder de la oración matutina. Cada mañana, tú decides si te levantas con miedo o con confianza, si sales a enfrentar el mundo solo o si reconoces que Dios es tu escudo. Este salmo te invita a declarar con tu boca lo que tus ojos aún no ven. Y esa es la esencia de la fe. Pero hay más. David no solo se escondió detrás de Dios. Él dijo que el Señor es su gloria y quien levanta su cabeza. Es decir, aunque su cabeza estaba agachada por el dolor, por la traición, por la vergüenza, Dios mismo lo levantaba. ¿Te has sentido alguna vez así? Sin fuerzas, sin dignidad, sin ganas de seguir. Hay personas que están escuchando ahora y sienten que su alma está encorvada por el peso de la vida. Pero el Espíritu Santo quiere recordarte esto. Dios es quien levanta tu cabeza, no tus logros, no tus contactos, no tus fuerzas, solo Él. Y lo hará si te acercas a Él cada mañana como David lo hizo en este salmo. Esta es una oración para comenzar el día con una cabeza en alto, no por orgullo, sino por confianza. No por arrogancia, sino por identidad. El que ora como David al amanecer, termina su jornada con la cabeza levantada, aunque haya tenido que caminar por valles de sombra. Ahora que hemos comprendido el dolor y la esperanza que dieron origen a este salmo, en el siguiente bloque vamos a profundizar en cómo esta oración activa una protección invisible pero real alrededor del creyente. David dijo con firmeza: «Tú, Señor, eres escudo alrededor de mí». No dijo «serás»,
ni puede ser, ni quizás lo seas, sino eres. En medio de su fuga, en medio del caos, hizo una confesión de fe que nos revela uno de los secretos más poderosos del Salmo 3. La oración activa un escudo invisible, pero absolutamente real, alrededor de los hijos de Dios. Pero, ¿cómo funciona este escudo? ¿Es solo una metáfora? ¿O hay algo espiritual que verdaderamente nos protege cuando oramos con fe? La respuesta está en la palabra. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, se repite la imagen de Dios como un escudo. No como una idea bonita, sino como una realidad que sostiene y resguarda a quienes le buscan de corazón. En Proverbios 35 se dice: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Y en Efesios 6, Pablo nos habla del escudo de la fe, con el cual podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Estas imágenes nos muestran que la protección de Dios es más que simbólica. Es una cobertura espiritual que actúa como barrera contra el mal. Ahora bien, este escudo no se activa automáticamente. No es algo que simplemente está porque sí. Se activa mediante la oración, la fe y la conciencia de nuestra dependencia de Dios. David no solo sabía que Dios podía protegerlo, él lo proclamaba cada mañana, lo confesaba con su boca, lo declaraba en su espíritu. Cada vez que tú te levantas y haces una oración como la que estás por aprender en este video, estás activando esa cobertura invisible. Estás declarando que no estás solo, que Dios va contigo, que el enemigo no tiene acceso a tu alma. Y aunque los problemas no desaparezcan instantáneamente, tú ya no los enfrentas desde el miedo, sino desde la fortaleza del que está protegido por el Altísimo. Piensa en esto. ¿Cuántas cosas pudieron haberte destruido y no lo hicieron? ¿Cuántos accidentes, enfermedades, pérdidas o ataques espirituales fueron detenidos sin que tú lo supieras, simplemente porque Dios estaba actuando como escudo alrededor de ti? Muchos cristianos subestiman la importancia de la oración matutina. Salen de casa sin orar, sin consagrar el día, sin cubrir a su familia con la sangre de Cristo. Y entonces el enemigo encuentra brechas, encuentra puertas abiertas. Pero cuando un creyente ora en la mañana, está cerrando las puertas al mal y abriendo las ventanas del cielo. Es por eso que este salmo es tan importante para cada día. No es solo poesía, es un manual de guerra espiritual. Es la clave para caminar protegido, con la frente en alto, aun cuando las batallas arrecien. Porque si Dios es tu escudo, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Isaías 54:17. Imagina por un momento que vas a entrar a un campo de batalla. ¿Lo harías sin armadura, sin escudo? Nadie sensato lo haría, pues cada día es eso mismo, un campo de batalla espiritual. Hay tensiones, decisiones, tentaciones, ataques del enemigo, pensamientos de ansiedad, palabras hirientes. Pero si tú has orado, si tú has proclamado el Salmo 3 al comenzar el día, entonces no estás entrando solo. Estás entrando cubierto por el escudo de Jehová. Y hay algo más que no podemos pasar por alto. David dice que Dios es escudo alrededor de mí. Es decir, no es una cobertura parcial, no es una defensa frontal solamente, es una protección completa que rodea al creyente en cada dirección, delante, detrás, a los lados, arriba y debajo. Dios te guarda por completo cuando lo buscas desde temprano. David no solo reconoció a Dios como su escudo, sino que también entendió algo fundamental. La confianza en Dios trae descanso. En medio de la persecución, de la angustia y del peligro, David fue capaz de descansar y dormir. En el Salmo 3:5 él dice: «Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba». Este es un versículo que en su simplicidad encierra una de las enseñanzas más poderosas para los creyentes.
David, a pesar de saber que su vida estaba en peligro, no permitió que el temor gobernara su corazón. En lugar de quedarse despierto toda la noche preocupado, él descansó en la promesa de que Dios lo sustentaría. Él confiaba en que, aunque todo estuviera fuera de control, Dios tenía el control absoluto de su vida. Es impactante pensar en cómo muchas veces nosotros, los hijos de Dios, caemos en la trampa de la ansiedad. Nos preocupamos por cosas que no podemos controlar y muchas veces esa preocupación nos roba el sueño, la paz y la claridad mental. Nos levantamos por la mañana cansados, agotados, con el corazón pesado. Pero David, un hombre rodeado de enemigos, sin una casa segura, con su futuro incierto, se acostó en paz. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios estaba con él. Este versículo nos recuerda que la confianza verdadera en Dios no es solo una teoría, sino una práctica diaria. La verdadera fe no solo dice creo en Dios, sino que vive en esa creencia, se abandona completamente a la voluntad de Dios y descansa en su fidelidad, incluso cuando las circunstancias son difíciles. Esta es la clave para la paz verdadera. La paz que solo Dios puede dar es mucho más que la ausencia de problemas. Es un estado de corazón en el que sabes que, aunque el mundo a tu alrededor esté en caos, tu alma está segura en las manos de Dios. Es como si, en medio de la tormenta, tu corazón se mantuviera firme, anclado en la roca que es Cristo. Y esa paz no solo trae descanso físico, sino también sanidad emocional y espiritual. El mismo David, que había conocido las guerras y los conflictos, entendió que la verdadera paz viene del hecho de que Dios tiene el control de todas las cosas. Si tú descansas en Él, entonces no importa lo que ocurra a tu alrededor. Dios es soberano y Él tiene un propósito para ti, aun cuando no entiendas por qué pasan ciertas cosas. Hoy en día, muchos de nosotros nos sentimos como si estuviéramos en constante lucha. Las presiones de la vida, el trabajo, la familia, la salud, las finanzas, en todo parece estar sobre nuestras espaldas. Y es fácil pensar que necesitamos tener todo bajo control para poder descansar. Pero el Salmo 3 nos muestra que el descanso no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra confianza interna en la soberanía de Dios. Si eres alguien que lucha con la ansiedad, que siente que el peso de las preocupaciones es demasiado grande, quiero animarte a que aprendas de David. Él no se permitió ser consumido por sus miedos, sino que confió en que el Señor lo sustentaría. Él se entregó a la voluntad de Dios y encontró en esa entrega el descanso que necesitaba. David también muestra algo crucial en este salmo. La paz de Dios no es una paz que depende de que todo vaya bien. Muchas veces pensamos que la paz de Dios solo llega cuando todas nuestras circunstancias están resueltas, cuando nuestras preocupaciones se han disipado. Pero la paz de Dios llega en medio de la tormenta, no después de ella. Este principio se confirma en el Nuevo Testamento, cuando Jesús, al estar en la barca con sus discípulos durante una tormenta, les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Mateo 8:26. Él no les dijo que la tormenta iba a desaparecer, sino que les enseñó que la fe en Él es suficiente para traer paz, incluso en los momentos más turbulentos. Hoy puedes hacer lo mismo que David hizo, acostarte en paz, confiando en que Dios te sustentará. Puedes declarar como Él lo hizo: Jehová me sustentaba. Esta es una de las promesas más hermosas que podemos abrazar cada mañana. No tenemos que cargar solos el peso de la vida. Dios está con nosotros y Él nos sostiene. Cuando David dice en el Salmo 3:5, yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba, nos está enseñando no solo una verdad sobre el descanso, sino también una actitud espiritual para comenzar el día.
La fe que se activa desde temprano, incluso antes de que cualquier situación externa haya cambiado. El amanecer es un momento sagrado. Es el instante en que pasamos del silencio profundo de la noche a la posibilidad de un nuevo día. Para muchos es apenas una rutina: abrir los ojos, revisar el celular, tomar café y correr a las obligaciones. Pero para el creyente que entiende el poder espiritual de la oración matutina, el amanecer es un altar. Es un momento santo donde se decide si caminaremos en fe o en temor. David despertaba con una certeza: Jehová me sustentaba. No lo decía solo por haber sobrevivido la noche, sino porque creía que Dios lo estaba cargando, guiando, alimentando y cubriendo en cada paso del día. Y esa fe no brotaba de la nada. Era cultivada a través de la comunión, la oración y la adoración desde la primera luz del día. Hoy, muchas personas se despiertan con el alma en blanco, sin dirección espiritual. Y en esa desconexión comienzan su jornada. Enfrentan decisiones importantes, desafíos laborales, tensiones familiares y hasta ataques espirituales sin haber sintonizado su alma con el corazón de Dios. No es de extrañar que a media mañana ya se sientan derrotados. Pero cuando comienzas tu día con oración, estás colocando tu vida bajo gobierno celestial, no bajo caos terrenal. Aquí está el principio. La oración matutina no cambia solo el día, cambia al que vive el día. No necesariamente desaparecen los problemas, pero tú ya no los ves con los mismos ojos. Estás fortalecido en la fe, y eso cambia todo. En Hebreos 11:6 se nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero esa fe no es algo automático. Se despierta, se alimenta, se declara. Y la mejor forma de activarla es por la mañana, cuando el alma está fresca, cuando aún no se ha contaminado con las voces del mundo. Por eso, este salmo es tan poderoso. David está huyendo, su vida está en juego, y aún así, se toma el tiempo para proclamar que Dios es su escudo, su gloria y quien levanta su cabeza. Esa es una actitud espiritual que desafía la lógica natural. Y esa es exactamente la fe que necesitamos cultivar cada mañana. La fe matutina se manifiesta en pequeñas decisiones. Cuando decides orar antes de mirar tu teléfono. Cuando decides meditar en la palabra antes de correr tras tus pendientes. Cuando abres tu boca para decir: Señor, este día es tuyo, yo soy tuyo. Camina delante de mí. En esos actos aparentemente pequeños, estás construyendo una muralla espiritual alrededor de tu corazón y tu casa. Y atención, no se trata de una oración repetitiva o ritualista. Se trata de una conversación viva con el Dios que te espera al amanecer. Jesús mismo lo hacía. En Marcos 1:35 se nos dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Si el Hijo de Dios comenzaba el día buscando comunión con el Padre, ¿cuánto más nosotros? Cuando oras en la mañana, tu espíritu se alinea con el cielo. Tus emociones se estabilizan, tus pensamientos se ordenan, tu visión se aclara. No es solo un hábito. Es una estrategia de victoria espiritual. ¿Te imaginas comenzar cada día como David? Con un corazón que, en medio de la persecución, aún dice: yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. Esa es la postura del vencedor, no de alguien que niega el dolor, sino de alguien que lo enfrenta con una fe inquebrantable. David no solo descansaba y se levantaba en paz porque confiaba en que Dios lo sostenía, sino que también sabía que su fe activa liberaba poder en el mundo espiritual. En el Salmo 3:7, él ora con gran determinación: levántate, Jehová, sáname, Dios mío. Esta es una oración de guerra, pero no de guerra física, sino de guerra espiritual. Cuando David pide a Dios que se levante, no está pidiendo una acción pasiva.
Él está pidiendo que Dios intervenga en su vida con poder, como un guerrero que se alza para proteger a su pueblo. Esta es una declaración de fe que desarma a los enemigos espirituales. En ese momento de peligro, David no se acobardó ni cedió al miedo. Él entendió que, aunque todo estaba fuera de su control, el poder de la oración matutina podía transformar la realidad espiritual de su vida. Cuando oramos en la mañana, no solo estamos pidiendo ayuda para el día, estamos declarando el reino de Dios sobre todas las circunstancias. La oración tiene poder para alterar el curso de los eventos, para quebrantar las estrategias del enemigo, para abrir puertas que estaban cerradas y cerrar puertas que el mal estaba intentando abrir. La guerra espiritual no es algo que solo sucede en momentos de crisis. Está ocurriendo a cada momento en el mundo espiritual, y muchas veces la victoria sobre las batallas espirituales comienza con la oración de la mañana. Al levantarte y declarar que Dios es tu escudo, que Él te cubre, que Él te sostiene, estás activando una defensa que va más allá de lo visible. Estás alineando tu vida con la voluntad de Dios, y esa alineación causa estragos en el reino de las tinieblas. Pensemos en esto por un momento. En el libro de Job, Satanás mismo se presenta ante Dios, y Dios le permite poner a prueba a Job. Pero, ¿qué pasó al final? Job fue restaurado y multiplicado. La oración matutina y las proclamaciones de fe actúan como un escudo contra las trampas del enemigo. Si tú comienzas cada día en oración, estás reforzando tu espíritu para enfrentar lo que sea que venga. La oración de David en el Salmo 3 es una oración de afirmación y de guerra espiritual. Levántate, Jehová, sáname, Dios mío. Está declarando que, aunque las circunstancias sean adversas, Dios es quien tiene el control. Está apelando al poder de la intervención divina. Hoy, tal vez sientes que hay algo o alguien que está en tu contra. Las voces del mundo te dicen que las dificultades son insuperables, pero el poder de la oración matutina puede desarmar esas fuerzas. El enemigo puede tratar de sembrar miedo, desesperanza y caos en tu vida, pero cuando oras y reclamas la protección divina, estás levantando un muro de defensa espiritual que impide que esas fuerzas operen en tu vida. Es importante entender que, al orar cada mañana, no solo buscas paz personal, sino que también te conviertes en un agente de la guerra espiritual, un instrumento de la paz de Dios. La oración es la herramienta más poderosa que tenemos, porque nos conecta directamente con el poder de Dios. Y cuando oramos, no solo estamos pidiendo protección para nosotros mismos, sino también para nuestras familias, amigos y comunidades. Nuestra oración afecta el ámbito espiritual y por ende puede cambiar las circunstancias de nuestro día a día. David, al decir, levántate, Jehová, sáname, Dios mío, estaba confiando en que su intervención no solo sería personal, sino transformadora. Él no solo pedía protección física, sino una intervención espiritual. Él sabía que el único que podía restaurar su alma y proteger su vida era Dios. Y así debe ser nuestra oración. No solo pedimos que nos libre de los enemigos visibles, sino también de los invisibles, de los ataques espirituales, de la ansiedad, de las mentiras del enemigo. Este es el poder de la oración matutina. Cuando oramos en la mañana, desarmamos al enemigo y activamos el poder divino sobre nuestra jornada. Dios se levanta para cubrirnos, para protegernos y para guiarnos a lo largo del día, haciendo que todo lo que parece fuera de control esté bajo su soberanía. Claro que sí, Gabriel. A continuación, te presento el bloque 7 del guión de tu vídeo Oración de la Mañana con el Salmo 3, poderosa oración matutina de protección y confianza divina, manteniendo el tono pastoral, profundo y con continuidad directa del bloque anterior. 7. Dios pelea por ti, el clamor que activa al defensor celestial.
En el versículo 7 del Salmo 3, David no solo clama a Dios diciendo, «Levántate, Jehová», sino que también declara con contundencia, «Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste». Este lenguaje fuerte y gráfico no es una simple expresión de deseo. Es la representación de una realidad espiritual en la que el mismo Dios interviene como guerrero en favor de sus hijos. Esto nos revela un principio poderoso. Cuando tú oras en la mañana y activas tu fe, no solo estás pidiendo protección pasiva, estás convocando al Dios de los ejércitos a pelear tus batallas. Muchos creyentes caminan por la vida sintiéndose indefensos. Piensan que están a merced del sistema, de la maldad del mundo o incluso de fuerzas espirituales que los superan. Pero el Salmo 3 nos recuerda que no estamos solos en esta lucha. Hay un Dios que, cuando oye el clamor de su Hijo, se levanta como defensor, como guerrero celoso que no permite que sus enemigos prevalezcan. Cuando David dice que Dios hiere a sus enemigos en la mejilla y quebranta los dientes de los perversos, está usando una figura que representa la anulación de su poder ofensivo. Es como decir, Dios ha dejado a mis enemigos sin fuerza para atacarme, los ha silenciado, les ha quitado toda autoridad sobre mi vida. Y aquí hay algo crucial para el creyente. Cuando Dios se levanta a pelear por ti, ningún enemigo puede permanecer de pie. No importa si es una persona, una enfermedad, un pensamiento destructivo o un ataque espiritual. Cuando Dios interviene, todo se desarma. Pero, ¿cómo se activa esa intervención divina? A través del clamor, a través de la oración ferviente y sincera que nace de un corazón humillado y dependiente. David no usó espadas en este momento, usó palabras dirigidas a lo alto. Y esas palabras, cargadas de fe, hicieron que el cielo respondiera con poder. ¿Has clamado alguna vez con esa intensidad? ¿Has comenzado tu día no solo orando por protección, sino también declarando que Dios es tu justicia, tu escudo, tu defensor? Porque hay una gran diferencia entre orar con rutina y orar con revelación. La oración con revelación mueve los cielos, sacude los cimientos del infierno y cambia realidades. A veces pensamos que clamar a Dios es signo de debilidad, pero en realidad es el mayor acto de poder espiritual que existe, porque cuando tú clamas, estás diciendo, yo no confío en mi fuerza, Señor, confío en la tuya, pelea por mí, rompe los dientes del enemigo, haz callar toda voz que me acusa. En el mundo espiritual, cada día es una batalla. Hay voces que querrán recordarte tus errores, personas que sembrarán duda, espíritus que susurrarán desesperanza. Pero si tú te levantas cada mañana y oras con autoridad, estás diciendo, Señor, defiéndeme, rompe el poder de las tinieblas, sé mi justicia. Y el Señor lo hace. Él pelea por los suyos, Él interviene, Él cierra bocas, Él restaura la dignidad de los que han sido humillados, Él honra a los que confían en Él. El clamor matutino de David no fue una súplica vacía, fue un llamado a la acción divina, y tú puedes hacer lo mismo cada mañana. Puedes presentarte delante del trono de la gracia y decir, Padre, levántate hoy, no permitas que el enemigo me robe la paz. Sé mi justicia, lucha por mí. Y lo más glorioso es esto, Dios responde. Él no es indiferente al clamor de los que aman su nombre. Él se manifiesta, Él opera en lo invisible. Y muchas veces, mientras tú sigues tu jornada en paz, Él ya ha desarmado las trampas que te habían preparado. Por eso, cuando oras en la mañana, no solo estás pidiendo por ti mismo, estás activando al defensor celestial que va delante de ti, limpiando tu camino, haciendo justicia donde tú no puedes. Cuando David escribió el Salmo 3, su mundo no solo estaba en guerra externamente, también lo estaba internamente.
la traición de su hijo Absalón, la rebelión de aquellos en quienes confió y el clamor del pueblo que decía, no hay salvación para él en Dios. Versículo 2. Penetraban como espadas en el alma, y sin embargo, en medio de ese dolor, David ora, David clama, David confía, David sana. Este punto es profundamente importante. La oración matutina no solo protege tu exterior, también restaura tu interior. Porque muchas veces lo que más nos paraliza no son los ataques visibles del enemigo, sino las heridas invisibles que llevamos en el corazón. La desilusión, la traición, el desprecio, la vergüenza, la culpa. ¿Quién no ha despertado alguna vez con el alma rota? ¿Quién no ha sentido ese dolor profundo en el pecho, esa mezcla de tristeza y cansancio emocional, esa sensación de no tener fuerzas para seguir creyendo? Muchos, incluso dentro de la iglesia, viven bajo el peso de decepciones pasadas, promesas rotas, relaciones fallidas, sueños truncados. Y cada mañana es una batalla para levantarse. David estaba ahí, y sin embargo, él eligió no permitir que esas heridas determinaran su destino. En lugar de alimentar la amargura, alimentó su fe. En lugar de recordar el rechazo, recordó quién era su Dios. Y eso solo se logra en el lugar secreto de la oración. La mañana tiene un poder especial para el alma. Es el momento más vulnerable del día. Lo que piensas y sientes al despertar tiene la capacidad de marcar el tono de tus pensamientos, emociones y decisiones durante toda la jornada. Por eso es tan importante llenar ese espacio con la presencia de Dios. Cuando oras por la mañana, no solo estás diciendo, Señor, cuida de mí hoy. Estás diciendo, Señor, sáname hoy, restaura mi confianza, renueva mi mente, refuerza mi identidad. Y Dios responde. Él no solo es tu defensor externo, Él es tu sanador interno. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmo 147, 3. Muchos han perdido la capacidad de confiar en las personas, en la vida, en sí mismos, incluso en Dios. Porque han sido lastimados tantas veces que ya no saben si vale la pena abrir el corazón. Pero cuando un hijo herido se presenta en la presencia del Padre cada mañana, algo sobrenatural ocurre. El alma empieza a recomponerse. El aceite del Espíritu empieza a caer sobre las grietas del alma. Las verdades del cielo empiezan a reemplazar las mentiras del dolor. David pudo haber escrito un salmo de venganza, de odio, de amargura, pero escribió un salmo de fe. ¿Por qué? Porque él había aprendido a no dejar que su alma hablara más fuerte que el espíritu. Y eso es lo que la oración matutina nos enseña, a alinear el alma con el cielo antes de enfrentar la tierra. Si comienzas tu día escuchando las voces del mundo, las voces del fracaso o del miedo, esas voces formarán tu actitud. Pero si comienzas tu día oyendo la voz de Dios, recordando quién eres en Él, tu alma se afirmará en la verdad. La confianza quebrada solo puede repararse en la intimidad con aquel que no falla. Y cuando oras en la mañana, estás dejando que el primer te amo del día venga de Dios. Estás permitiendo que su luz entre antes que cualquier otra. Dios quiere que cada mañana sea un espacio sagrado de restauración para ti. No necesitas vivir cada día arrastrando el dolor del pasado. Él puede hacer nuevas todas las cosas, incluyendo tu capacidad de confiar, de soñar, de amar y de vivir con propósito. Con mucho gusto, Gabriel. A continuación, te presento el bloque 9 del guión de tu vídeo, Oración de la Mañana con el Salmo 3. Poderosa oración matutina de protección y confianza divina. Continuando con el hilo espiritual del bloque anterior y cumpliendo con el mínimo de 3000 caracteres. 9. Caminar en autoridad. Cuando el alma restaurada recibe poder del cielo, cuando el alma es sanada en la presencia de Dios, como vimos en el bloque anterior,
sucede algo maravilloso. El creyente comienza a caminar con autoridad. Ya no se mueve desde la herida ni desde la necesidad de validación humana, sino desde una identidad fortalecida en el amor del Padre. Y eso cambia radicalmente la forma en que enfrentamos cada día. David, aunque estaba siendo perseguido, no escribió el Salmo 3 como una víctima derrotada. Lo escribió como un hijo de Dios que sabía que el cielo lo respaldaba. Sus enemigos eran reales, el peligro era palpable, pero su confianza estaba arraigada en algo mucho más fuerte, la autoridad espiritual que proviene de conocer quién es Dios y quién es uno en Él. Cuando tú oras por la mañana y recibes esa restauración interior, tu espíritu se levanta con poder. Ya no caminas agachado, sintiéndote indigno, culpable o frágil. Te levantas como embajador del reino, consciente de que llevas en ti el sello del Espíritu Santo. En Efesios 2:6, Pablo dice que Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso no es una promesa para el futuro, es una realidad espiritual presente. Pero muchos creyentes no lo experimentan porque no comienzan su día en el lugar correcto, la presencia de Dios. Cuando la jornada empieza en el Espíritu, todo lo demás fluye con dirección. Tu mente se aclara, tus decisiones se alinean, tus palabras se llenan de sabiduría. Ya no reaccionas desde el alma herida, sino desde el espíritu fortalecido. Y eso es caminar en autoridad. No se trata de gritar más fuerte ni de aparentar seguridad. Se trata de saber quién camina contigo, quién te respalda y quién pelea por ti. David declara en el versículo 6 del Salmo 3, «No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí». Este es el lenguaje de la autoridad espiritual. No está diciendo que no hay enemigos, está diciendo que no tienen poder sobre él. Esa es la postura de alguien que ha orado, que ha sido restaurado en su interior y que ahora camina con la cabeza en alto porque sabe que Dios lo ha levantado. Y atención a algo muy importante. La autoridad espiritual no depende de las circunstancias. Puedes estar pasando por escasez, enfermedad, conflictos o pruebas, pero si has estado en la presencia de Dios por la mañana, tu espíritu ya fue afirmado. No eres definido por lo que enfrentas, sino por aquel en quien confías. Esta autoridad no es arrogancia, es humildad fortalecida, es la firmeza del que ha llorado en el lugar secreto, pero ha sido consolado por la voz del Padre. Es la convicción del que ha sido perdonado, levantado y equipado desde lo alto. Y esa autoridad se manifiesta en tu vida de muchas maneras. Tus palabras tendrán poder, porque no provienen del miedo, sino del Espíritu. Tu presencia traerá paz, porque cargas contigo la atmósfera del cielo. Tus decisiones serán guiadas, porque has alineado tu corazón a la voluntad de Dios. Tu fe será firme, porque no se basa en emociones, sino en la palabra. Comenzar el día en oración no solo te protege, te empodera, te recuerda quién eres en Cristo. Te equipa para hablar vida donde hay muerte, para traer orden donde hay confusión, para extender misericordia donde hay juicio. Y todo eso empieza en la intimidad de la madrugada, cuando decides entregar los primeros minutos del día al Creador del tiempo. En ese momento sagrado recibes autoridad para vivir no como esclavo de las circunstancias, sino como hijo del Rey. Uno de los efectos más sublimes, pero muchas veces olvidados de la oración matutina, es que su poder no se limita a ti. Cuando tú te levantas a orar, cuando buscas el rostro de Dios al comenzar el día, tu entorno se ve transformado. La atmósfera espiritual de tu hogar cambia. Las palabras que salen de tu boca llevan una carga de paz. Tus decisiones están guiadas por sabiduría. Tus reacciones están marcadas por la gracia. Y todo eso impacta directamente a tu familia, a tus hijos, a quienes te rodean. David entendía esta verdad espiritual.
En lugar de responder al odio de sus perseguidores con venganza, respondía con fe, y su oración no solo tenía efectos personales, sino también nacionales. Era rey, líder, padre, y al orar no solo se fortalecía a él, protegía espiritualmente a todo el pueblo que aún lo seguía. En el último versículo del Salmo 3, David dice: «La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición». ¡Qué declaración tan profunda! Aunque estaba huyendo, aunque había sido traicionado por su hijo, aunque estaba en riesgo, seguía intercediendo por los demás. Sabía que la bendición que él cargaba también podía cubrir al pueblo que Dios le había encomendado. Tú también estás llamado a eso. Cuando oras, estás levantando un muro espiritual alrededor de tu casa. Estás cubriendo a tus hijos con promesas. Estás desactivando dardos invisibles del enemigo. Estás plantando en lo invisible lo que florecerá en lo visible. Muchos padres oran por ellos mismos, pero no entienden que tienen autoridad para bendecir su casa. Las palabras que declaras por la mañana pueden marcar la diferencia entre un hijo protegido y un hijo vulnerable espiritualmente. Entre un matrimonio guiado por el amor y uno destruido por la indiferencia. Entre una jornada de paz y una jornada de tensiones sin control. Por eso, tu oración no debe ser egoísta. Debe extenderse, debe incluir nombres, rostros, situaciones. Dios se deleita cuando intercedes. Él responde cuando clamas por otros. ¿Tienes hijos? Ora por ellos antes de que salgan de casa. No los dejes marchar sin una palabra profética, sin una bendición, sin invocar la sangre de Cristo sobre sus vidas. ¿Tienes pareja? Declara paz sobre tu relación. Ora para que Dios los una en propósito, en amor, en fidelidad. La oración matutina puede ser el cemento espiritual que impide que el enemigo rompa lo que Dios ha unido. Convives con otras personas, ora por cada una, aunque no lo sepan, aunque no lo entiendan, aunque no compartan tu fe. Tú puedes ser el intercesor oculto que protege y bendice sin que ellos siquiera lo sepan. Esto no es teoría espiritual, es práctica diaria, es vida con Dios. Es compromiso, es saber que tu vida no es solo tuya, sino que afecta a todos los que te rodean. Recuerda lo que dijo Jesús en Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo, y la luz no brilla solo para sí misma, brilla para iluminar a otros. Así es tu oración matutina. No es solo un bálsamo para tu alma, es una antorcha que alumbra la oscuridad del entorno. Cada vez que oras al empezar el día, estás marcando el territorio espiritual donde pisas. Estás proclamando: esta casa es de Dios, esta familia es del Señor, este lugar está bajo cobertura divina. David, aún en la persecución, oró por su pueblo. Tú, aún en medio de luchas, puedes orar por los tuyos. Y esa fidelidad tiene recompensa. Uno de los efectos más transformadores de la oración matutina es que cambia tu perspectiva espiritual. La vida está llena de batallas. Algunas se ven con los ojos naturales: deudas, enfermedades, conflictos, pérdidas. Otras son internas: pensamientos, miedos, ansiedades, inseguridades. Pero cuando oras al comenzar el día, Dios te entrega una nueva óptica, la óptica de la fe. David, en el Salmo 3, no ignoró la realidad. Reconoció que sus enemigos se habían multiplicado. Aceptó que las voces externas decían: no hay para él salvación en Dios. Ve 2. Pero en lugar de dejar que esas palabras lo definieran, decidió ver su situación a través de lo que sabía de Dios, no de lo que sentía en el momento. Y esa es una lección vital para nosotros. No siempre podremos cambiar las circunstancias de inmediato, pero sí podemos cambiar la forma en que las vemos. Y eso se logra orando. Porque cuando oras, no solo hablas con Dios, te alineas con su mirada. Tu visión es elevada. Tu alma deja de mirar la tierra y comienza a mirar el cielo. Esto
Es exactamente lo que el apóstol Pablo enseña en 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Cuando tú oras en la mañana y comienzas el día con Dios, ya no caminas por lo que ves, sino por lo que crees. Tu fe se convierte en tus lentes y eso cambia absolutamente todo. ¿Te enfrentas a un problema financiero? En lugar de ver escasez, empiezas a ver al proveedor. ¿Hay enfermedad? En lugar de ver un diagnóstico, ves al sanador. ¿Conflicto familiar? En lugar de ver división, ves la restauración posible por la gracia de Dios. La oración matutina te da altura espiritual. Como el águila que se eleva por encima de la tormenta, tú también te elevas por encima del miedo, del desánimo, de la lógica humana. No es que niegas lo que está pasando, es que eliges ver lo que Dios está haciendo en medio de todo. David estaba siendo perseguido, pero podía decir: tú eres escudo alrededor de mí. Él no estaba rodeado de paz, pero podía decir: no temeré. ¿Por qué? Porque su mirada no estaba en los soldados de Absalón. Su mirada estaba en el Señor. Esa visión espiritual no se logra con motivación humana ni con frases bonitas. Se cultiva en la presencia de Dios. Se forma en el altar de la mañana. Se fortalece cuando, antes de hablar con cualquier persona, hablas con el Creador del universo. Si comienzas tu día mirando solo lo que el mundo quiere que veas, noticias negativas, redes sociales saturadas de conflicto, plazos, presiones, tu visión se contaminará. Pero si comienzas tu día orando, leyendo un salmo, clamando desde el corazón, entonces tu visión será limpia, clara, celestial. Verás oportunidades donde otros solo ven puertas cerradas. Verás milagros en gestación donde otros solo ven retrasos. Verás a Dios moviéndose incluso cuando todo parezca estático. Y esa visión produce paz, produce descanso, produce sabiduría, porque el que ve con los ojos del cielo ya no se rinde ante los ataques de la tierra. Por eso, la oración matutina no es una práctica opcional para el creyente comprometido. Es una necesidad vital. Porque todos enfrentamos tormentas, pero no todos tenemos la visión para atravesarlas. Y esa visión, esa claridad, se activa cada vez que entras en la presencia de Dios con un corazón dispuesto. Cuando David pronuncia las palabras del Salmo 3, lo hace desde una posición aparentemente contradictoria. Es un rey, pero está huyendo. Es un padre, pero ha sido traicionado por su hijo. Es un líder ungido por Dios, pero está despojado de su trono, sin ejército, sin honor visible. Sin embargo, incluso en esa condición, él no olvida quién es. Sigue orando, sigue declarando, sigue creyendo. ¿Y por qué? Porque David sabía algo que muchos creyentes olvidan. Las circunstancias no definen tu identidad espiritual. Lo que Dios dice de ti vale más que lo que el mundo dice de ti. Y eso es exactamente lo que la oración matutina hace. Te recuerda quién eres. Cada vez que te arrodillas por la mañana, estás reafirmando tu posición delante del cielo. Soy hijo de Dios, no esclavo del miedo. Soy heredero del reino, no víctima de las circunstancias. Soy más que vencedor, no un derrotado más. El enemigo lo sabe, y por eso su primer ataque del día no suele ser físico, sino emocional y mental. Quiere sembrarte dudas desde temprano. Quiere que te mires al espejo y te veas débil, sucio, inútil. Quiere que comiences el día preguntándote si Dios aún te escucha, si vales la pena, si eres suficiente. Pero cuando oras, todo cambia. Porque el Espíritu Santo comienza a hablar más fuerte que la acusación. El cielo empieza a recordar tu identidad. Y tú, poco a poco, comienzas a verte como Dios te ve, ya no como alguien que huye como David, sino como alguien que es preservado por la mano del Altísimo. Romanos 8:16 nos dice:
el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero ese testimonio se oye con claridad en la intimidad de la oración. Si no te expones a la presencia de Dios cada mañana, las otras voces serán más fuertes. Pero si oras, si meditas en la palabra, si clamas como David, entonces la voz del Espíritu se levanta dentro de ti y comienza a limpiar toda mentira. Muchos cristianos hoy viven con una fe débil, no porque no amen a Dios, sino porque han perdido su identidad. Creen, pero no recuerdan quiénes son. Asisten a iglesias, pero se sienten indignos. Sirven, pero siguen atados a voces del pasado. Por eso, la oración de la mañana no es una actividad más, es una afirmación de tu verdadera posición espiritual. Cuando te despiertas y dices, Padre, aquí estoy, estás diciendo, sé que soy tuyo. Y cuando lo haces con constancia, algo se establece dentro de ti. Tu alma se alinea, tu voz se vuelve firme, tus decisiones reflejan quién eres. Tu vida entera empieza a girar alrededor de tu identidad como hijo o hija de Dios. David sabía que aunque su trono había sido usurpado, su identidad como ungido de Jehová no había cambiado. Y por eso oraba con confianza. Porque aunque todo le fuera quitado, lo que Dios había puesto en él seguía intacto. Y tú también puedes vivir así. No importa que hayas perdido, no importa cuántas veces hayas fallado, no importa cuántos te hayan menospreciado. Cuando te presentas cada mañana ante Dios, Él no te ve por tus errores, sino por tu adopción. Eres su hijo, eres su hija. Eres su posesión preciosa. La oración matutina es el lugar donde se restaura esa verdad, donde el polvo del rechazo cae, donde el velo de la mentira se rompe, donde la voz del Padre se impone. Eres mío, te formé, te amo. Una de las razones por las que muchos creyentes no ven manifestaciones claras de las bendiciones de Dios en su vida cotidiana no es porque no oren, ni porque no tengan fe, sino porque su corazón no está preparado para recibir lo que Dios ya tiene dispuesto. Y eso ocurre cuando su identidad espiritual está dañada o debilitada. Pero una vez que el alma se alinea con la verdad, como vimos en el bloque anterior, el camino se abre para que el favor divino fluya con libertad. David sabía esto. Él no oraba desde una postura de víctima, oraba desde una identidad firme en Dios, aunque todo alrededor estuviera en ruinas, y eso es lo que le permitió declarar en el Salmo 3:8, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Esta frase, aparentemente final, es en realidad una llave profética. Está diciendo, mi confianza en quién es Dios, y en quién soy yo en Él, me posiciona para recibir su salvación y liberar su bendición sobre otros. Muchos cristianos viven mendigando bendiciones que Dios ya ha preparado. ¿Por qué? Porque no se sienten dignos, porque creen que sus errores les anulan, porque caminan cabizbajos sin entender que la bendición no es solo un regalo, es una herencia. Y las herencias no se ganan, se reciben por identidad. Es en la oración matutina donde recordamos esa verdad. Cuando te presentas ante Dios con un corazón humillado, pero lleno de fe, estás diciendo, Padre, sé que no soy perfecto, pero sé que soy tu hijo, y como hijo recibo lo que tienes para mí hoy. ¿Y qué bendiciones puede tener Dios para ti en un día común? Tal vez no sea una lluvia de milagros, pero sí puede haber una puerta abierta que antes estaba cerrada, una conversación que sane una relación, un pensamiento que disuelva la ansiedad, una provisión inesperada, una palabra exacta en el momento justo. Pero si no estás espiritualmente despierto, no lo verás. Pasarás el día como uno más, sin notar que el cielo ya había preparado sorpresas para ti. La oración matutina te activa espiritualmente.
es como poner el alma en modo receptor. Te ayuda a estar atento, te sensibiliza, te prepara, porque las bendiciones de Dios no son siempre estruendosas. A menudo llegan como un susurro, como una impresión interior, como un encuentro casual que fue divinamente orquestado. Y hay algo aún más profundo. La identidad restaurada no solo te capacita para recibir bendiciones, sino también para sostenerlas. Porque hay personas que sí reciben bendiciones de Dios, pero luego las pierden. ¿Por qué? Porque no tenían estructura interior para sostener lo recibido. No estaban maduros, preparados, enraizados. Pero cuando tú oras, cuando tu alma ha sido restaurada por la voz del Padre, te conviertes en buen terreno. Dios puede confiarte bendiciones mayores, porque sabe que no las convertirás en ídolos, ni las usarás como excusas para alejarte. Él sabe que honrarás lo que recibas, que compartirás lo que te sea dado, que levantarás su nombre con lo que llegue a tus manos. Así que cada mañana, cuando te levantas a orar, no solo estás buscando fuerzas para sobrevivir el día. Estás diciendo, Padre, si tienes algo para mí hoy, estoy listo, estoy en paz contigo, estoy en posición, estoy receptivo. Y ese corazón humilde, obediente y dispuesto, atrae el favor del cielo. Una de las promesas más gloriosas que se esconde en el Salmo 3 es la fortaleza interior que se manifiesta cuando el alma ha sido afirmada en Dios. David, rodeado por la traición, la incertidumbre y el peligro, hace una declaración que resuena con poder. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Pecto 6. ¿Qué clase de hombre dice algo así mientras huye de su propio hijo? Solo uno cuya alma ha sido fortalecida por la presencia de Dios. Y aquí está el principio. Quien ora cada mañana no vive a merced de las circunstancias. Quien comienza el día en comunión con el Altísimo adquiere una fuerza interior que el mundo no puede quebrantar. No importa cuántas noticias negativas escuche, cuántos problemas enfrente, cuántas puertas parezcan cerradas, hay una roca dentro de él que no se mueve. La oración matutina es como forjar un muro de acero alrededor del espíritu. No es que no sientas el dolor o la presión, es que nada de eso te domina, porque ya te presentaste ante el trono, ya fuiste afirmado por la palabra, ya recibiste consuelo del Consolador, ya sabes quién eres y a quién sirves, y esa conciencia lo cambia todo. Isaías 26:3 lo dice con claridad. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa paz no es frágil ni circunstancial, es completa y viene como resultado de una mente y un corazón entrenados, moldeados y enfocados en Dios desde temprano. Es interesante que David no oró, Señor, quítame los enemigos. Oró, tú eres mi escudo, no temeré. Lo que cambió fue su postura interna. Dios puede no cambiar la situación inmediatamente, pero sí te cambia a ti por dentro. Te da perspectiva, te da paz, te da resiliencia, y eso es suficiente para mantenerte firme cuando otros se derrumban. Tal vez tú, que estás viendo este vídeo, estás pasando por una situación intensa, una pérdida reciente, una mala noticia, una crisis financiera, una batalla legal, una enfermedad, un ataque emocional, y sientes que todo está a punto de quebrarte. Pero escucha esto, Dios no necesita cambiar el mundo a tu alrededor para cambiar tu mundo interior. Todo comienza cuando te presentas ante Él en la mañana y abres tu corazón para recibir su fuerza. Muchos creen que la oración es simplemente hablar con Dios, pero es mucho más que eso. Es recibir vida, es absorber carácter, es impregnarse de la naturaleza divina. Y cuando eso ocurre, tú ya no eres el mismo. Tu voz cambia, tus reacciones cambian, tu paciencia se expande, tu fe se solidifica,
tu paz se vuelve inexplicable. Por eso, cuando oras por la mañana, no estás simplemente cumpliendo un ritual, estás armándote espiritualmente para resistir el día. Estás poniendo sobre ti la armadura de la fe, la verdad, la salvación, la justicia, la palabra y la oración constante. Efesios 6. Estás declarando sin necesidad de palabras: hoy no me rindo, hoy no me doblego, hoy no cedo al temor. Porque la oración matutina no solo te cubre, te fortifica, te transforma de alguien vulnerable a alguien inconmovible. Te convierte en un roble plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo, y cuyas hojas no caen, como dice el Salmo 1. David no necesitó defenderse con argumentos ni justificar su vida ante cada acusación. El Salmo 3 no es una defensa pública, es una oración privada, una expresión sincera de dependencia de Dios. Sin embargo, ese tiempo íntimo de comunión con el Señor acabó construyendo uno de los testimonios más poderosos de toda la Biblia. Porque cuando un creyente camina con Dios cada mañana, su vida comienza a hablar más fuerte que su boca. Hay personas que no predican con un micrófono, pero cuyas decisiones, actitudes y reacciones predican todos los días. Son creyentes que, aunque no hablen mucho de Dios, hacen que otros lo vean reflejado en su forma de vivir. ¿Y sabes dónde comienza ese tipo de testimonio? En la oración secreta, en las mañanas solitarias, en los susurros del alma que se rinde a Dios antes de hablar con el mundo. El Salmo 3 es eso, una ventana al corazón de un hombre que decidió orar en lugar de venganza, clamar en lugar de quejarse, confiar en lugar de temer. Y lo que empezó como una conversación entre él y Dios se convirtió en un legado eterno que millones repiten hasta hoy. Cuando tú oras cada mañana sin darte cuenta, estás encendiendo una luz en tu entorno. Tus hijos lo perciben, tu cónyuge lo siente, tus compañeros de trabajo notan algo distinto en ti. Tu presencia trae calma, tus decisiones reflejan sabiduría, tu paz es contagiosa. Y todo eso es fruto de haber estado con Dios en secreto. Jesús mismo enseñó este principio. En Mateo 6:6 dijo: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Esa recompensa no siempre es material. Muchas veces es el testimonio visible de una vida invisible. Es la autoridad silenciosa que emana del creyente que ha estado en la presencia. Es la estabilidad emocional, la paciencia bajo presión, la gracia para perdonar, el discernimiento para hablar en el momento justo. Todo eso predica, todo eso impacta, todo eso transforma. Vivimos en un mundo donde las palabras abundan, pero el testimonio escasea. Hay ruido religioso, pero poca consistencia espiritual. Por eso, cuando alguien cultiva una vida real de oración, se vuelve una excepción luminosa en medio de tanta oscuridad. Y no se trata de perfección, sino de presencia. No se trata de saberlo todo, sino de haber estado con aquel que lo sabe todo. Cuando has estado con Dios, tu rostro cambia. Tu forma de ver la vida cambia. Y los demás lo notan, aunque no lo entiendan del todo. Así como Moisés descendía del monte con el rostro resplandeciente tras estar con Dios, Éxodo 34:29, tú también reflejas algo diferente cuando comienzas el día en el monte secreto de la oración. No necesitas anunciarlo, no tienes que publicarlo, tu vida hablará por sí sola. Y ese es uno de los frutos más hermosos de la oración matutina. Dios te transforma en un instrumento silencioso de su gloria. Eres sal sin tener que gritarlo. Eres luz sin tener que encandilar. Eres carta viva del Evangelio, leída por todos los que te rodean. Uno de los mayores desafíos en la vida cristiana no es tener fe cuando todo va bien,
sino mantener la esperanza encendida cuando el camino parece oscuro, largo y sin señales de mejora. Es en esos días, cuando las oraciones parecen no tener respuesta, cuando los problemas se acumulan y el alma se cansa, que muchos bajan los brazos y permiten que el desánimo se convierta en un huésped permanente del corazón. Pero David, en el Salmo 3, nos muestra algo radical. Aún en medio de la traición, el exilio, la amenaza y la incertidumbre, él mantiene viva su esperanza. ¿Cómo lo logra? ¿Qué lo sostiene? La respuesta es clara. Una vida de oración conectada con una fe sobrenatural. David comienza el salmo reconociendo la adversidad. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Pero termina con una declaración llena de esperanza. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Esa progresión de clamor a confianza, de angustia a proclamación, solo es posible cuando el alma ha pasado por el fuego de la oración matutina. Y aquí hay una verdad poderosa para ti. Cada mañana es una oportunidad de reavivar la esperanza. Aunque el día anterior haya sido duro, aunque sigas en el mismo valle, aunque no veas señales visibles de cambio, cuando oras en la mañana, estás declarando que tu esperanza no está basada en circunstancias, sino en el carácter fiel de tu Dios. Lamentaciones 3:22-23 nos da un fundamento para esto. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. ¡Qué promesa tan gloriosa! Cada mañana Dios renueva su misericordia, y cuando tú te alineas con Él a través de la oración, tu fe también se renueva. La oración matutina es el altar donde se reenciende la esperanza. Es el lugar donde, a pesar de todo, el Espíritu dice: sigo creyendo. Sigo esperando, sigo caminando. Tal vez no tengas todas las respuestas hoy. Tal vez el dolor sigue presente. Pero si estás orando, si estás buscando el rostro del Padre en lo secreto, entonces tienes acceso a algo que el mundo no puede ofrecer: esperanza que no muere. Y esa esperanza no es pasiva. No es solo esperar a ver qué pasa. Es una fuerza interna que te empuja a seguir adelante, a levantarte de la cama, a mirar hacia el cielo, a hablar con Dios, a poner un pie delante del otro, aunque no veas todo el camino. ¿Estás atravesando un proceso que parece no tener fin? ¿Te sientes estancado, confundido o tentado a rendirte? No estás solo. David también estuvo ahí, y su salida no fue política, ni militar, ni emocional. Fue espiritual, fue devocional, fue a través de la oración. Cuando comienzas cada día en oración, estás alimentando el fuego interno de la fe. Estás diciendo: hoy no caminaré por lo que siento, sino por lo que creo. Estás declarando: mi esperanza está en Jehová, mi salvación viene de Él. Y esa postura, esa fe obstinada, esa esperanza que resiste, es una de las armas más poderosas contra el enemigo. Porque Satanás puede tocar tus circunstancias, pero no puede apagar una esperanza que ha sido encendida por el Espíritu de Dios. Por eso, ora. Ora cada mañana, aunque no sientas nada, aunque no veas frutos inmediatos, aunque no tengas ganas. Ora. Porque esa oración es el ancla de tu alma. El creyente que ora cada mañana no solo se llena de paz, no solo renueva su fe, sino que también despierta el gozo del cielo en su interior. Y este gozo no es una emoción superficial ni una sensación pasajera, es una fuerza espiritual que sostiene al alma, que alumbra el rostro, que cambia el tono de la jornada. David escribió el Salmo 3 en medio de uno de los momentos más oscuros de su vida. La traición de Absalón lo había obligado a huir. Su reino estaba fragmentado, su dignidad pública aplastada.
Pero a pesar de todo eso, en su oración hay algo que brilla. Una alegría interna que no depende de la situación exterior, sino de su conexión con Dios. Es imposible leer este salmo sin percibir esa luz. David dice: yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Esa es una declaración de gozo en medio de la prueba. Es como si dijera: puedo dormir y sonreír al despertar, no porque todo esté bien, sino porque Dios sigue conmigo. Y eso, querido oyente, es el verdadero gozo del cielo. Muchos buscan alegría en los logros, en las personas, en los placeres temporales. Pero esas fuentes se agotan. Lo que hoy da alegría, mañana puede decepcionar. Lo que hoy emociona, mañana ya no satisface. Por eso, el gozo verdadero solo puede nacer de una relación viva con el Señor. Y esa relación se cultiva especialmente en la intimidad de la oración matutina. En el Salmo 16:11, David lo expresó con claridad: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¡Qué palabra tan gloriosa! En su presencia hay plenitud de gozo. Y es justamente en la oración donde entramos en su presencia, no con palabras vacías, sino con el corazón abierto, sincero, vulnerable. Allí, en ese altar secreto, el Señor derrama su alegría en lo profundo del alma. Y ese gozo transforma todo, transforma tu manera de hablar, tu forma de trabajar, tu trato con los demás. Te vuelve más amable, más paciente, más optimista y sobre todo te vuelve más fuerte, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nehemías 8:10. No es una emoción débil, es un poder celestial que te capacita para resistir sin endurecerte, para llorar sin perder la esperanza, para luchar sin amargarte. Quizá hoy te encuentras en una estación difícil, tal vez no todo ha salido como esperabas, pero eso no significa que debas pasar el día con el alma apagada. No. Dios quiere darte gozo incluso ahora, no cuando todo se resuelva, sino hoy, esta mañana, mientras aún estás en el proceso. Ese es el milagro de la oración, que en medio del desierto brota una fuente. El gozo de Dios es una señal de que tu espíritu está vivo, de que no estás vencido. Es la sonrisa que nace después de una oración sincera. Es la ligereza en el alma que llega después de descargar las cargas ante el trono. Es el resultado de saber que, pase lo que pase, estás en las manos del Padre y no se puede ocultar. El gozo genuino no necesita propaganda. Es visible, irradia, impacta. Otros lo notan y se preguntan: ¿cómo puedes estar tan sereno, tan firme, tan luminoso? Y tú sabes que es por haber estado en la presencia del Señor antes de que el mundo tocara tu alma. Por eso, ora, aun cuando estés triste. Ora, aun cuando no veas resultados. Ora, aun cuando parezca que no hay razón para sonreír. Porque ese acto de fe, esa entrega sincera al amanecer, desata un gozo sobrenatural que será tu fuerza durante el resto del día. Todo lo que hemos recorrido en este estudio, la confianza restaurada, la protección divina, la identidad reafirmada, la esperanza reavivada, el gozo renovado, no termina en ti. Dios no te bendice solo para llenarte, sino para desbordarte. El fruto más maduro de una vida de oración matutina es precisamente este. Te conviertes en un canal constante del favor de Dios hacia los demás. David termina el Salmo 3 diciendo: la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Él ya no está centrado solo en su necesidad, ahora intercede por otros. Desea que el pueblo entero reciba lo que él ya ha experimentado en la intimidad con Dios. Esto revela un principio poderoso. El creyente que ora cada mañana se transforma en instrumento del cielo. Ya no vive solo para sobrevivir, sino para servir.
Ya no camina solo por sus batallas, sino que se levanta como intercesor, como refugio, como guía para quienes están perdidos o desanimados. Y esto no significa que tengas que predicar en una plaza o pararte en un púlpito. Significa que, por causa de tu comunión con Dios, tus palabras, tu actitud, tu presencia, tus decisiones, incluso tu silencio, llevan la marca del cielo. La gente se sentirá diferente cuando esté cerca de ti, porque percibirá que has estado con Dios. Muchos creyentes anhelan ser usados por el Señor, pero no entienden que el primer paso para ser canal de bendición no es hacer más, sino estar más con Él. No es moverse más, sino arrodillarse más. Porque es en la oración donde se recibe la unción que fluye. Es en la presencia donde se recibe el poder que transforma. Jesús dijo en Juan 7:38, «El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva». ¿Y qué son esos ríos? Son las palabras que consuelan, las manos que sanan, el consejo que edifica, la paz que irradia, la autoridad que disipa tinieblas. Es todo lo que sale de alguien que ha sido lleno en secreto y ahora desborda en público. Cada mañana cuando oras, estás abriendo una fuente. Estás conectándote con el manantial eterno. Y ese manantial no es solo para ti. Hay personas que serán bendecidas simplemente por el hecho de que tú decidiste buscar a Dios hoy. Tus hijos serán tocados. Tus amigos serán edificados, tus compañeros de trabajo serán influenciados, porque donde hay un creyente lleno de la presencia, allí hay un canal abierto para que Dios actúe. Y esto no depende de tus méritos. No se trata de que seas perfecto, ni el más sabio, ni el más elocuente. Se trata de estar disponible, de presentarte en el altar cada mañana y decir, «Aquí estoy, Señor, lléname para poder dar». Cuando oras por la mañana, estás preparando tu alma para bendecir durante todo el día. Tu rostro será luz para alguien que está en tinieblas. Tu abrazo será refugio para alguien que está roto. Tu fe será inspiración para alguien que está perdiendo la suya. Y cuando llegues al final del día, tal vez cansado pero con el corazón lleno, sabrás que no viviste solo para ti, sino que fuiste un instrumento vivo del reino de los cielos. Este es el poder de la oración matutina. No solo te cambia a ti, cambia a los que te rodean. Te convierte en parte activa del plan de Dios para otros. Y cuando eso ocurre, la vida cristiana deja de ser una carga y se vuelve una aventura gloriosa. Desde el comienzo de este estudio, hemos hablado de un secreto, una revelación oculta que solo puede ser descubierta por quienes permanecen hasta el final. Ahora estamos a punto de llegar a ese momento, pero antes de revelarlo, hay algo que necesitas entender. Dios no se manifiesta de cualquier forma a cualquier persona. Él se revela a los que buscan con sinceridad, a los que tienen hambre, a los que no se rinden en los primeros 5 minutos. Por eso, si has llegado hasta aquí, algo especial está por activarse en tu vida, porque la fidelidad de tu corazón, la sed de tu espíritu y la atención reverente con la que has seguido este mensaje no pasan desapercibidas ante Dios. Él honra a quienes lo honran, Él recompensa a quienes lo buscan, y tú, al quedarte hasta este punto, te estás posicionando espiritualmente para recibir una impartición que muchos no alcanzan simplemente porque no perseveran. El Salmo 3 no termina con David en la tristeza, ni en la queja, ni en la derrota. Termina con él pronunciando una bendición profética. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Esa frase, escrita por un hombre perseguido, quebrado y exiliado, es una llave espiritual que abre un portal de gracia. David entendió que su lucha no solo era personal, que todo lo que vivía, sufría y oraba estaba conectado a algo mayor, el bien del pueblo, la obra de Dios, el reino eterno. Y así es contigo también. Todo lo que has vivido, todo lo que has enfrentado, no ha sido en vano. No son solo tus batallas.
Dios ha estado formando en ti un carácter que bendecirá a otros. Y aquí está el principio escondido que puede desbloquear una bendición en tu vida. Cuando oras cada mañana, no solo estás construyendo tu protección, estás escribiendo tu legado. Lo que siembras en secreto, Dios lo hace florecer en lo público. Las lágrimas que derramas en soledad, Él las convierte en frutos que alimentarán a otros. Tu altar secreto se transforma en tu plataforma espiritual. Esa es la bendición escondida. No solo ser guardado por Dios, sino ser usado por Dios. No solo sobrevivir al día, sino transformar el día de otros por el poder de aquel que vive en ti. No solo recibir paz, sino sembrarla en cada persona que cruce tu camino. Así que, querido oyente, este video no fue solo un mensaje bonito, ni una meditación matutina más. Fue una cita divina, un encuentro preparado por el Espíritu Santo para revelarte que hay más profundidad, más autoridad, más intimidad, más poder. Pero todo eso está reservado para los que permanecen, para los que no apagan el video a la mitad, para los que siguen escuchando cuando otros se distraen, para los que se quedan hasta el final. Y ahora lo entiendes, Dios te está preparando para algo más grande, y cada mañana que lo busques con sinceridad, Él te revelará algo nuevo, porque el que se acerca a Él jamás queda igual, y tú eres prueba viva de eso. Si has llegado hasta aquí, permíteme decirte algo que no es una frase motivacional, sino una verdad espiritual profundamente poderosa. No todos llegan hasta el final, pero tú sí lo hiciste, y eso te distingue. Eso dice mucho de tu hambre de Dios, de tu deseo de crecer, de tu seriedad espiritual. Hay algo especial reservado para los que no se conforman con un poco de fe, con una oración rápida, con un mensaje más. Y tú, al permanecer hasta este punto, has demostrado que estás entre los comprometidos, los hambrientos, los que están dispuestos a avanzar un paso más allá. Ahora quiero invitarte a que escribas en los comentarios una frase secreta, una señal espiritual que nos permitirá identificar a los que verdaderamente abrieron el corazón hasta el final de este encuentro sagrado. Escribe con fe esta frase: Señor, quiero vivir cada mañana bajo tu escudo y tu propósito. Esa frase no solo testifica tu compromiso, sino que activa espiritualmente una puerta sobre tu vida. Es una confesión, una oración, una llave. No subestimes el poder de ese acto. Hay bendición en declarar públicamente tu decisión de buscar a Dios de madrugada, de caminar bajo su protección y de vivir según su voluntad. Y ahora, escucha esta verdad con el alma abierta. Tú no volviste a escuchar este video por costumbre. Dios te trajo aquí, te estaba llamando, te estaba buscando en medio del ruido. Quería apartarte unos minutos del caos del día para decirte: te estoy esperando cada mañana. Hay una unción diaria, una paz nueva, una palabra fresca, un escudo celestial que no puedes recibir si no me buscas al comenzar el día. Esta enseñanza basada en el Salmo 3 no fue solo para inspirarte, fue para equiparte, para mostrarte que la oración de la mañana no es un extra, es una estrategia espiritual de supervivencia y conquista. Es un acto de guerra, de comunión, de identidad y de poder. Cada día, cuando decides orar antes de hacer cualquier otra cosa, estás activando una dimensión del reino de Dios sobre tu vida. Estás diciendo al cielo: aquí estoy. Y al mismo tiempo, estás diciendo al infierno: no me moverás. Ahora quiero hablarte directamente, como si estuviera frente a ti, tomándote de las manos y mirándote a los ojos. Tienes un llamado, tienes un propósito, tienes una herencia, pero todo eso solo se activa en la intimidad con Dios. Y esa intimidad comienza y se fortalece cada mañana antes de que el mundo reclame tu atención. ¿Has sentido que Dios está lejos? Vuelve a buscarlo por la mañana.
¿Sientes que tu vida espiritual está débil? Comienza de nuevo al amanecer. ¿Necesitas dirección, consuelo, protección o claridad? El altar matutino es tu fuente. No necesitas títulos, ni palabras elocuentes, ni oraciones largas. Solo necesitas un corazón sincero que diga: Señor, aquí estoy. Comienzo mi día contigo. Y ahora quiero invitarte a hacer algo muy sencillo, pero profundamente importante. Suscríbete a este canal. No por mí, no por un número más, sino porque este canal es un punto de conexión divina para miles de personas que, como tú, no tienen una iglesia cerca o no encuentran palabras de alimento espiritual profundo en otros lugares. Aquí no solo compartimos reflexiones. Aquí Dios habla, sana, revela y transforma. Y si ya estás suscrito, déjame decirte algo con el corazón. Tú eres parte de un ejército espiritual. Gente anónima, sencilla pero poderosa en la fe. Cada vez que das me gusta, que comentas, que compartes, estás evangelizando. Estás sembrando palabra en el desierto de otros. Estás encendiendo una vela en el alma de los que caminan en oscuridad. Así que hazlo. Dale me gusta ahora mismo. Eso no es solo un clic. Es una acción profética. Es decirle a YouTube: este mensaje tiene que llegar a más personas. Y créeme, llegará, porque cuando Dios quiere hablar, usa hasta los algoritmos para tocar corazones. Y si puedes, comparte este video con al menos una persona. Hazlo como un acto de amor. Quizás tú estás firme, pero alguien que conoces está al borde del abismo y esta palabra puede ser su rescate. Sé el puente, sé la voz, sé el canal. Ahora, antes de que termine este video, permanece en silencio. No cierres aún. Quédate mientras suena la música final. Tómate esos minutos como un tiempo de adoración, no con palabras, sino con el alma. Cierra los ojos, respira. Deja que el Espíritu de Dios selle en tu corazón todo lo que te habló hoy. Este no fue solo un video, fue un altar, fue un encuentro, fue una cita con el cielo. Y si alguna vez sientes que estás perdiendo la fuerza, regresa a este video, reprodúcelo otra vez. Vuelve al Salmo 3. Ora con nosotros, camina con nosotros. Porque aquí cada palabra está impregnada con la intención de Dios de recordarte quién eres, a quién perteneces y hacia dónde vas. Tú eres amado, tú eres guardado, tú eres escogido y cada mañana el cielo se abre para ti si tan solo decides buscar a Dios antes de buscar cualquier otra cosa. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por abrir tu corazón. Y gracias por ser parte de este canal, que no es solo una página más. Es una familia espiritual en la que Cristo es el centro y tú eres parte vital. Nos vemos cada mañana en la presencia de aquel que nunca falla.